$2.000 millones. Para 3 hijos que su padre escondía detrás de máscaras. Uno lo colgó desde un balcón, en vivo, frente al mundo, y nadie sabe quién los parió. ¿Qué se hace con esa herencia y con esa infancia? Lo que heredaron no era solo dinero, era un hombre con 500 millones en deudas, 65 acreedores reclamando y una reputación destruida por escándalos. Alguien tuvo que tomar el control de todo eso antes de que ellos pudieran tocar un solo dólar. ¿Quién fue? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cuánto queda realmente para esos 3 hijos? Cuando Michael Jackson firmó su testamento en 2002, ya sabía que tenía un problema. Sus gastos anuales superaban los $30 millones. Neverland, su rancho de 2.700 acres en California, costaba millones solo en mantenimiento. Tenía préstamos contra su participación en el catálogo de Sony ATV, el mismo catálogo que incluía canciones de los Beatles, con tasas de interés entre el 7 y el 16,8% anual. Cuando murió, en junio de 2009, los documentos judiciales revelaron que tenía deudas superiores a los $500 millones. Más de 65 acreedores habían presentado reclamaciones contra su patrimonio. Algunos de esos préstamos ya estaban en default. Y aún así, ese testamento era más inteligente de lo que parecía. Jackson lo dividió así. El 40% para sus 3 hijos, Prince, Paris y Biggie. Otro 40% para su madre Catherine. Y el 20% restante para organizaciones benéficas enfocadas en niños. Pero en lugar de entregar ese dinero de golpe, creó el Michael Jackson Family Trust, un fideicomiso que administraría todo bajo la supervisión de 2 ejecutores designados por él: John Branca, su abogado de entretenimiento, y John McClane, ejecutivo musical. Esos 2 hombres tenían una misión casi imposible: tomar un patrimonio hundido en deudas y convertirlo en algo. Lo que lograron en los años siguientes no tiene precedente en la historia de las fortunas de celebridades. En 2016, 7 años después de la muerte de Jackson, el patrimonio vendió la mitad de su participación en Sony ATV, el catálogo que incluía derechos de canciones de los Beatles, por $750 millones. En 2023, el musical de Broadway MJ The Musical generó alrededor de $85 millones solo en taquilla, y el patrimonio recibió su parte. En 2024, Sony Music Group cerró un acuerdo para comprar la mitad del catálogo editorial y de masters grabados de Michael Jackson. La transacción valoró esos activos en más de $1.200 millones. El precio pagado, $600 millones en efectivo. El mayor acuerdo jamás firmado por la obra musical de un solo artista. El patrimonio conservó el 50% restante del catálogo, lo que significa que sigue recibiendo regalías de cada vez que se escucha un Michael Jackson en Spotify, en un comercial, en una película, en una tienda. Y en 2026 llegó la biopic. La película Michael, dirigida por Antoine Fuqua, con el sobrino de Jackson, Jafar Jackson, en el rol protagónico. El patrimonio recibió $10 millones por adelantado, más un 25% de las ganancias del film. La película ya recaudó más de $800 millones a nivel mundial y se convirtió en la 4ª más taquillera de 2026 hasta ahora. Un abogado de herencias de celebridades le dijo a Forbes algo que define todo esto en una sola frase: cuando se trata de fortunas de patrimonio póstumo, es MJ. Después hay un abismo. Y después, todos los demás. La Agencia Tributaria de Estados Unidos revisó la declaración de impuestos del patrimonio de Michael Jackson y llegó a una conclusión. El patrimonio había subestimado el valor de sus activos en aproximadamente $1.100 millones. La deuda de impuestos que reclamó el IRS, $700 millones. Más penalidades. El caso fue al Tribunal Fiscal de Estados Unidos y duró 12 años. 12 años en los que los herederos no podían recibir distribuciones del fideicomiso mientras la disputa seguía abierta. El punto central de la pelea era el valor de 3 activos al momento de la muerte de Jackson: su imagen y likeness, el derecho a usar su cara y su nombre comercialmente, su participación en Sony ATV y su catálogo propio llamado MIJAC. El IRS argumentó que la imagen de Jackson valía $161 millones. El patrimonio dijo que valía $2.105. Sí, leíste bien, $2.105. En los últimos años de su vida, Jackson no podía conseguir un solo contrato de sponsoreo. Ninguna marca quería asociarse con él.
Su imagen, en términos comerciales, no valía casi nada en ese momento. El tribunal fiscal le dio la razón al patrimonio. El juez determinó que la imagen valía aproximadamente 4,2 millones de dólares, no los 161 millones del IRS. En cuanto a Sony ATV, el IRS decía que valía 206 millones. El patrimonio dijo que, una vez descontadas las deudas que Jackson había acumulado contra ese activo, el valor neto era cero. El tribunal estuvo de acuerdo. Valor cero. El IRS ganó solo en la valoración del catálogo MIJAC. El tribunal fijó su valor en 107 millones, mucho más cerca de lo que pedía el gobierno que de lo que ofrecía el patrimonio. El veredicto final fue que el patrimonio debía significativamente menos de lo que el IRS reclamaba. En mayo de 2021, después de 12 años, el caso cerró, y con ese cierre, el dinero pudo empezar a moverse hacia los herederos. Los números reales de quién recibe qué. Katherine Jackson. La madre de Michael Jackson tiene hoy 96 años y sigue siendo la beneficiaria del 40% del fideicomiso. Ese 40% no es una suma fija que le llegó de golpe, es un fondo vitalicio. El patrimonio cubre sus gastos de vida, su manutención y los costos relacionados con su familia hasta que ella muera. Cuando eso ocurra, ese 40% pasa a los hijos de Michael, elevando su participación total al 80% del patrimonio completo. Katherine no ha estado exenta de polémicas. En 2024 intentó bloquear el acuerdo de 600 millones con Sony, argumentando que los ejecutores deberían haber esperado para obtener más dinero. El tribunal falló en su contra, pero sigue siendo la figura matriarcal que define la dinámica familiar detrás de escena. Prince Jackson. Él nació en 1997. Es el mayor de los tres. Estudió administración de empresas en Loyola Marymount University. Fundó King's Son Productions, su propia compañía audiovisual. En agosto de 2025, anunció su compromiso con su novia Molly, con quien llevaba 8 años de relación, y eligió como audio de su publicación una canción de su padre. Fue productor ejecutivo de la biopic Michael. Asistió al estreno mundial en Berlín con su hermano Biggie, usando pulseras en homenaje al accesorio icónico de su padre. Su fortuna personal está estimada en 150 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Del fideicomiso, recibe una asignación anual de aproximadamente 8 millones de dólares, mientras espera el desbloqueo escalonado de su herencia completa. Paris Jackson. Nacida en 1998, es la más pública de los tres. Modelo, actriz, cantante. Firmó con agencias internacionales, lanzó música propia, ha aparecido en producciones de moda y televisión. Según documentos judiciales, Paris ha recibido hasta ahora alrededor de 65 millones de dólares del patrimonio de su padre. El desglose que apareció en corte es revelador. 3,2 millones en pagos directos. El alquiler mensual de su departamento de $18,500 cubierto por el patrimonio. Más de 20,000 en viajes. Y más de $100,000 para la producción del video musical de su canción Let Down. Entonces, ¿cuál es su problema? En julio de 2025, Paris presentó una objeción formal ante la Corte Superior de Los Ángeles, cuestionando los pagos que los ejecutores del patrimonio se hacen a sí mismos y a sus abogados externos, lo que ella llamó pagos premium por tiempo no registrado. Pidió mayor transparencia y mayor control judicial sobre cómo se gasta el dinero. El tribunal rechazó la mayoría de sus reclamos en noviembre de 2025 y la ordenó a cubrir parte de los costos legales. Paris señaló que seguirá insistiendo. Cuando salió la biopic de su padre, Paris no fue al estreno. En Instagram publicó videos diciendo que la película estaba llena de inexactitudes y que la narrativa estaba siendo controlada. Fue la única de los 3 hijos que no apoyó públicamente el film. Biggie Jackson. Biggie nació en 2002. Su madre biológica nunca fue identificada públicamente. Jackson lo tuvo a través de una madre subrogada, cuya identidad protegió hasta el final. Cuando era niño, el mundo lo conoció como Blanket, el bebé que Michael Jackson mostró desde el balcón de un hotel en Berlín en 2002. En 2015, a los 13 años, cambió su nombre legalmente a Biggie. Hoy tiene 24 años y vive en Calabazas. Es el más reservado de los 3. Apenas aparece en público, pero en silencio ha construido algo propio. Su cortometraje Rocheles fue premiado en el Festival de Santa Mónica
y Prince y él tienen un canal digital de análisis cinematográfico junto a su primo Taj Jackson. Del patrimonio, los documentos judiciales muestran que el fondo cubre su vivienda, que el propio patrimonio compró y mantiene, y más de $1 millón en gastos varios, incluyendo matrícula universitaria. Aquí está el mecanismo que muy poca gente entiende sobre esta herencia. Los hijos de Michael Jackson no recibieron un cheque cuando murió su padre. El testamento diseñó un sistema de acceso escalonado, exactamente para evitar que 3 menores de edad, que tenían 12, 11 y 7 años en 2009, se encontraran de golpe con cientos de millones de dólares. A los 21 años, cada hijo puede solicitar fondos del fideicomiso para necesidades personales. A los 30 años, acceden al primer tercio de su porción de la herencia. A los 35 años, a la mitad. Y a los 40 años, acceden al total de lo que les corresponde. Prince tiene hoy 29 años. En 2027 cumple 30. Será el primero en acceder a su primer tercio real de la herencia. Paris tiene 28 años. La sigue de cerca. Biggie tiene 24, el más joven, el que más tiempo espera. Y ese dinero que eventualmente llegará no es poco. El patrimonio vale aproximadamente $2.000 millones. El 40% que corresponde a los hijos, dividido en 3 partes iguales, representa alrededor de $267 millones por cada uno, solo del fideicomiso familiar. Más lo que Catherine eventualmente les transfiera de su 40% vitalicio cuando ella ya no esté. La fortuna total que heredarán Prince, Paris y Biggie podría superar los $500 millones por persona. Hay algo profundamente contradictorio en todo esto. Michael Jackson murió siendo oficialmente pobre, al menos en papel. 500 millones en deudas, su rancho hipotecado, su imagen comercialmente destruida. El hombre más famoso del mundo no podía conseguir que ninguna marca pusiera su cara en un anuncio. Y sin embargo, en los 16 años que siguieron a su muerte, su nombre generó más de $3.500 millones. Sus hijos reciben 8 millones al año solo de asignación. La biopic, autorizada por el patrimonio, rompió récords mundiales de taquilla. Y hay una segunda película en desarrollo. Todo eso sin que la herencia completa haya llegado todavía a sus hijos. Y mientras tanto, la máquina sigue corriendo. Regalías, licencias, musicales, películas, merchandise. El nombre de Michael Jackson es, a estas alturas, una industria completa. Una que genera dinero mientras sus herederos duermen, mientras pelean en los tribunales y mientras cada uno construye, a su manera, una identidad fuera de la sombra más enorme que cualquiera podría intentar dejar atrás. ¿Crees que Michael Jackson habría diseñado diferente su testamento si hubiera sabido que se iba a convertir en el mayor generador de riqueza póstuma de la historia? O mejor pregunta, ¿crees que sus hijos están mejor o peor por haber crecido con ese nombre? Déjame tu respuesta en los comentarios.